acerca de la fisiopatología de la ictericia neonatal. Primero, para entender la fisiopatología hay que saber la fisiología, lo normal. Entonces, vamos a explicar primero lo normal y luego pasamos a la fisiopatología. Para explicar la fisiología normal tenemos que saber que todo empieza con los eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que los eritrocitos, como sabemos, van a tener una vida media de más o menos 120 días y tienen que morir en algún momento, tienen que destruirse, tiene que haber una lisis de los eritrocitos. Al haber esta lisis de los eritrocitos, lo que va a suceder es que van a liberar un grupo hemo. Este grupo hemo va a pasar por un proceso de metabolización en el cual va a actuar la hemoxigenasa. Esta enzima va a hacer que el grupo hemo se transforme en biliverdina. A su vez, la biliverdina pasa por otro proceso de metabolismo en el cual va a actuar la biliverdina reductasa, lo cual va a dar origen a la bilirrubina no conjugada, también conocida como bilirrubina indirecta. Es decir, en este proceso, para llegar a bilirrubina indirecta, pasamos por un proceso de oxigenación en la cual hubo una oxidación del grupo hemo y pasamos por un proceso de reducción en el cual se redujo la biliverdina por acción de la biliverdina reductasa, dando lugar a la bilirrubina no conjugada o indirecta. Entonces ya tenemos acá la bilirrubina indirecta. Ahora bien, esto de rojo que vemos aquí va a representar un vaso sanguíneo. La bilirrubina indirecta no puede viajar por el vaso sanguíneo así nomás solita, ¿no? Necesita de un transportador y va a usar como transporte a la proteína más abundante en la sangre, que es la albúmina. Entonces la albúmina va a actuar como transportador de la bilirrubina indirecta. Ahí podemos ver cómo van viajando por los vasos sanguíneos la bilirrubina indirecta junto con la albúmina usada como transportador. Aquí, ya cuando la bilirrubina indirecta llega a los hepatocitos, gracias a las ligandinas va a poder entrar a los hepatocitos. Llega a los hepatocitos, entra al hígado y la albúmina continúa su camino de largo por el vaso sanguíneo. La bilirrubina indirecta se queda ya aquí en el hígado, en donde va a entrar en un proceso denominado conjugación para dar lugar a la bilirrubina directa. Este proceso de conjugación consiste en que la bilirrubina indirecta, por medio del uromil-glucuronil transferasa, se transforme en bilirrubina directa. A eso le denominamos conjugación. Una vez que se produce esta conjugación, ya se ha transformado la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, esta va a dirigirse a los canalículos biliares, va a bajar por el hepático derecho, hepático izquierdo, por el conducto hepático común, por el cístico, por el colédoco y a desembocar en la segunda porción del duodeno, en el intestino. Ahora bien, una vez que llega al intestino, es igual la fisiología. Lo normal, todo este proceso sucede igual tanto en personas adultas como en neonatos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en las personas adultas va a haber bacterias en el intestino, cosa que no hay en los neonatos. Entonces, estas bacterias van a permitir que se realice un proceso de metabolización de la bilirrubina directa, se dé una desconjugación y se transforme en bilirrubina indirecta, ¿sí? Entonces, me explico. Gracias a estas bacterias, la presencia de urobilinógeno, estercobilinógeno, esta bilirrubina directa se va a transformar en bilirrubina indirecta, pero esto sucede en las personas adultas. Ahora, lo que estamos explicando es fisiopatología de la ictericia en el neonato. ¿Qué sucede en los neonatos? En los neonatos, como no hay bacterias como en el adulto, la bilirrubina directa va a llegar al intestino, pero como no hay bacterias está difícil que se desconjugue. Pero aquí en los neonatos existe una enzima denominada beta-glucuronidasa, la cual va a permitir que esta bilirrubina directa se transforme
en bilirrubina indirecta. Y ahora se preguntarán, pero ¿para qué es necesario que se transforme la bilirrubina directa en bilirrubina indirecta? Pues es necesario ya que la bilirrubina directa no puede ser absorbida por el intestino, no puede ser absorbida por el intestino en la circulación intestinal. La bilirrubina indirecta, en cambio, sí puede ser absorbida. Entonces, como ya se produce este proceso de desconjugación de bilirrubina directa a bilirrubina indirecta por medio de la beta-glucuronidasa, ya puede ser absorbida esta bilirrubina indirecta por el intestino. Entonces se absorbe la bilirrubina indirecta a la circulación intestinal, pasa por la vena porta y llega al hígado. A todo este proceso que pasó, se absorbió por el intestino, pasó la circulación intestinal, pasó por la vena porta y llegó al hígado, a todo este proceso se lo conoce como circulación enterohepática. Hasta ahí, eso ha sido la fisiología, o sea, lo normal que ocurre con la bilirrubina, todo su proceso, todos sus caminos, lo normal. Ahora, la explicación es acerca de la fisiopatología de la ictericia neonatal, los errores que se provocan. Entonces, ¿qué pasa para que se dé una ictericia en el neonato? Y lo vamos a explicar en cada uno de estos pasos de este proceso que se lleva a cabo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si acá en los eritrocitos hubieran muchos eritrocitos? Si hay muchos eritrocitos, entonces por consiguiente va a haber mucha lisis, va a haber mucha liberación del grupo hemo, de biliverdina, de bilirrubina indirecta, entonces va a desembocar en una ictericia en el neonato. A esto le conocemos como policitemia, al exceso de eritrocitos. Pero asimismo puede ser que no haya un exceso de eritrocitos, pero sí haya demasiada lisis. Estén muriendo muy pronto los eritrocitos y estén muriendo muchos eritrocitos. Entonces, esto va a dar lugar a mayor liberación del grupo hemo, de biliverdina, de bilirrubina indirecta y va a llevar a la ictericia. ¿En qué casos podemos ver este proceso de lisis aumentado? Lo podemos ver en una anemia hemolítica o en incompatibilidades ABO del grupo R o del RH. Eso por una parte. Ahora, también, ¿cómo es que se puede producir de otra forma esta fisiopatología de la ictericia neonatal? Acá. Sabemos que la albúmina sirve de transporte para la bilirrubina indirecta. Ahora, ¿qué pasaría si no hay albúmina? Si no hay albúmina, no se transportaría bien la bilirrubina indirecta y no llegaría al hígado para poder producir ese proceso de conjugación y transformarse en bilirrubina directa, entonces habría ictericia. ¿En qué casos sucede esto? ¿En qué casos no hay demasiada albúmina? En la desnutrición. Entonces la desnutrición puede ser un factor para llevar al neonato a presentar ictericia neonatal. Por otra parte, acá, en el proceso de la conjugación de bilirrubina indirecta a bilirrubina indirecta, puede haber una alteración con el uromil-glucuronil transferasa. ¿En qué caso suele haber alteración a nivel de este proceso? En el síndrome de Crigler-Najjar y en el síndrome de Gilbert. En el síndrome de Crigler-Najjar es en sí funcional, es una patología funcional. Esta puede ser tipo 1, tipo 2. La tipo 1 es severa y es una disfunción completa, y la tipo 2 es parcial y por ende es leve. Es una disfunción parcial de la tipo 2. Y el síndrome de Gilbert no es tanto funcional, sino es por el número de esta uromil-glucuronil transferasa, que es deficiente para poder producir este proceso de conjugación. Asimismo, una vez que ya se dio el proceso de conjugación, digamos, en una fisiología normal, puede ser que el problema esté más acá abajo. Entonces, puede ser que el problema esté en las vías biliares. Puede presentarse una atresia de vías biliares. Entonces, si se presenta esto, va a haber una acumulación de la bilirrubina directa y esto va a llevar a que se produzca una ictericia, pero ya a expensas de la bilirrubina directa. Asimismo, existe una ictericia por lactancia. ¿Qué sucede aquí?
Principalmente es por una mala lactancia, o sea, el bebé no está lactando normalmente, a eso nos referimos con ictericia por lactancia. Entonces, ¿qué pasa si el bebé no está lactando lo suficiente, lo que debería de lactar? Como la leche es lo único que en sí ingiere el neonato, y al no haber ese único alimento que el neonato ingiere, no va a haber peristaltismo del intestino, porque el único alimento que el neonato ingiere y el que estimula el intestino para que exista peristaltismo, no va a haber porque está consumiendo deficientemente leche materna. Por consiguiente, al no haber el peristaltismo suficiente, lo que va a suceder es que se va a acumular la bilirrubina directa. Y al acumularse la bilirrubina directa va a estar más expuesta a la beta-glucuronidasa por más tiempo. Y esto va a hacer que más bilirrubina directa se desconjugue en bilirrubina indirecta, llegue al hígado y se produzca una ictericia neonatal. Pero asimismo existe una ictericia por leche materna, en cambio un excesivo consumo de leche materna. ¿Por qué da ictericia? Porque la leche materna también tiene cantidades de beta-glucuronidasa. Entonces, al haber más beta-glucuronidasa, va a hacer que más cantidad de bilirrubina directa se desconjugue en bilirrubina indirecta y esto lleve a la ictericia neonatal en el neonato. Ictericia neonatal. Y por último, una obstrucción intestinal, que es más o menos lo mismo que explicamos con el peristaltismo disminuido. Entonces, si existe una obstrucción intestinal, se va a acumular más la bilirrubina directa, va a estar más expuesta a la beta-glucuronidasa y, por consiguiente, se va a desconjugar más en bilirrubina indirecta, llevando así a la ictericia neonatal. Bueno, eso ha sido todo acerca de la fisiopatología de la ictericia neonatal.